Únete a la wiki del Hágalo Usted Mismo en Internet. Separados. En primeros auxilios, solamente con hacer esto, alcanza. ¿Está bien, Alicia? Perfecto. Bueno, ¿y de qué otra forma lo podríamos hacer, por ejemplo? En una casa, supongamos que, como dijimos antes, muchas veces no tenemos apósitos, vendas, gasas, o en cantidad, o a veces no tenemos o no tenemos en cantidad como para poder hacer todo este tipo de curación. Pero sí, muchas veces en las casas, en nuestros hogares, tenemos esto, que es papel film, que lo utilizamos para envolver, cuando queremos poner en el freezer algún tipo de comida o algo, tenemos un poquito de papel film. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, supongamos que Osvaldo tiene una quemadura. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, tiene una quemadura aquí en la zona de la muñeca, del antebrazo. Ya la lavamos, esta quemadura, está bien, la enfriamos con un chorro de agua fría, bajo la canilla. ¿Qué hacemos? Utilizamos papel film. Lo envolvemos de esta manera y trasladamos al hospital. Repasando, en el caso de una quemadura con fuego directo, una vez apagado el fuego, se debe en primer lugar aflojar y retirar la ropa que no esté adherida a la lesión. Retirar cuidadosamente accesorios o prendas ajustadas que compriman la zona lesionada. El área quemada se debe enfriar durante varios minutos, siempre con agua fría pero no helada. Luego, cubrir con un apósito o una compresa húmeda y colocar una venda para evitar la contaminación. Cuando la quemadura es en manos o pies, se deben colocar gasas entre los dedos antes de aplicar la venda. Para evitar llegar a este tipo de situaciones muy traumáticas, a las quemaduras, ¿cómo tenemos que prevenirnos? ¿Cómo tenemos que cuidarnos? Bueno, por ejemplo, en la cocina. ¿Qué les parece? Para mí una forma de prevención es que los chicos no anden con andadores en la cocina, que es muy común verlos. Claro, exactamente. Si tenemos una buena prevención, vamos a tratar de minimizar ese tipo de riesgos de accidentes. Y sobre todo, como decís vos, Osvaldo, de los chicos. Primero, por ejemplo, podemos cocinar en las hornallas del fondo. Y los mangos para atrás o para un costado o para adentro. Situación también muy simple y cotidiana, tener en la mesa, poner un mantel largo. Y puede venir un chico, tirar del mantel y se puede volcar un plato de sopa encima. Cuando la gente deja encendedores o fósforos, se los dan al chico. Y prenden para soplarlo, a jugar y puede terminar en cualquier cosa. Exactamente. Y por ejemplo dejamos el auto bajo el rayo del sol. Se calientan las cosas que están adentro del auto, entramos adentro de ese auto y el chico agarra un juguetito o agarra algo. Se puede quemar. O por ejemplo las hebillas o los ganchos de los cinturones de seguridad, que son metálicos. Pueden estar muy calientes. Los asientos en sí también. Exactamente, los asientos también. Hay veces que los toboganes en las plazas son de metal y la fricción también puede generar una quemadura. Exactamente. Entonces, miren cuántos ejemplos tenemos, no solamente dentro del hogar, sino fuera del hogar, cuántos ejemplos tenemos. A partir de ahora estaría bueno que empecemos a pensar en todo ese tipo de cosas para evitar una quemadura y un trastorno. La prevención en las quemaduras es esencial. Lo que no hay que hacer. No apagar el fuego sobre una persona con un extintor porque su contenido es altamente tóxico. No usar hielo para enfriar las quemaduras. No ejercer presión directa sobre la quemadura. No aplicar ungüentos, polvos, pasta dental, hojas de aloe vera ni ningún remedio casero sobre la quemadura. No dar masajes en la quemadura. No rompa las ampollas para evitar infecciones y mayores traumatismos. El botiquín de primeros auxilios es un recurso indispensable para todo auxiliador que tenga que asistir a una víctima hasta la llegada de la atención médica. Es importante que sea transportable, que se encuentre en un lugar accesible y que esté organizado y limpio. Los elementos básicos con los que debe estar equipado son gasas estériles y compresas, guantes descartables, algodón, solución fisiológica, povidona iodada, bajalenguas, jabón líquido, vendas, alcohol al 70%, agua oxigenada, termómetro, hisopos, cinta adhesiva, tijera, clorexidina, linterna, pañuelos descartables, bolsas descartables. Y ahora vamos a hablar un poquito de
la insolación y el agotamiento. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque la insolación, ¿cuándo se va a presentar? Cuando estamos expuestos al sol durante un tiempo prolongado. Y hoy dijimos que cuando nos exponemos al sol durante un tiempo prolongado tenemos una quemadura ¿de qué tipo? Primer grado. Claro, una quemadura tipo A o de primer grado, muy bien. Entonces, siempre que estemos al sol, tratemos de cuidarnos, tratemos de tener precaución, prevención. No nos expongamos al sol, sobre todo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Pero con respecto a la insolación en sí, también viene acompañado de otros síntomas. A uno le pasó cuando estuvo en la playa, que estuvo todo el día en la playa y que comió y se metió al agua y demás. Bueno, ¿y qué te puede pasar? Aparte del enrojecimiento de la piel, de esa quemadura tipo A. Dolor de cabeza. Exactamente, muy bien. Dolor de cabeza, mareos. Se puede llegar hasta generar lo que se denomina el envenenamiento solar, que es cuando uno tiene fiebre, escalofríos, deshidratación, la piel va a estar muy seca, muy tirante. Entonces, el sol está muy fuerte debido a la disminución de la capa de ozono, entonces tengamos en cuenta ese tipo de factores. Utilizar siempre factor de protección solar, acorde a la piel que tengamos. Por ejemplo, las personas que tienen piel muy blanca, muy clara, muy sensible, tienen que utilizar un factor de protección solar mucho más alto que la persona que tiene una piel más oscura. Pero las personas de tez más oscura también deben utilizar un factor de protección solar. Y en los chicos chiquitos, en los lactantes, en los bebés o en los chicos también, tomar la precaución de ponerle crema directamente bloqueante solar. Entonces, mucha precaución con respecto a la exposición al sol. Hoy en Primeros Auxilios, quemaduras. Una situación de calor excesivo, aunque no estemos expuestos bajo el rayo del sol durante mucho tiempo, nos puede generar una situación que se llama agotamiento. Entonces, por ejemplo, ¿en qué caso se les ocurre? Y por una larga caminata. Muy bien. Una persona que se va de vacaciones y hace una larga caminata abajo del rayo del sol, bueno, puede sufrir los síntomas del agotamiento. En el verano hace 38 grados, 40 grados y están jugando un partido de fútbol, también te agotás. Exactamente, o sea, por más que estemos jugando una hora y media bajo el rayo del sol, nos exponemos poco al rayo del sol, pero sufrimos todas las consecuencias del calor excesivo. O las personas que trabajan en el campo. No todas las personas que trabajan en el campo trabajan arriba de un tractor o una cosechadora con aire acondicionado. Mucha gente que trabaja en el campo hace trabajo manual y está muchas horas expuesto bajo el rayo del sol. Bueno, entonces en esa persona no solo va a tener síntomas y signos de agotamiento, sino también de insolación. Y con respecto a los síntomas del agotamiento, ¿cuáles van a ser? Bueno, van a ser los mismos que los de la insolación, exactamente los mismos, pero a lo mejor, si estuvieran expuestos durante poco tiempo, no tanto una quemadura tipo A. ¿Cuáles son los primeros auxilios que debemos hacer ante una situación de insolación o de agotamiento? Bueno, ante todo, llevar a la persona a un lugar fresco y aireado, sacarla de debajo del rayo del sol. Retirar las prendas empapadas en sudor, retirarle las ropas que están transpiradas, mojadas. Abanicar a la víctima. Aplicar compresas frías en todo el cuerpo, compresas, mojamos compresas o por ejemplo mojamos, no sé. Una toalla, un toallón, lo que se tenga a la mano. Muy bien, con cualquier cosa que tengamos a la mano que la podamos mojar, la podamos humedecer, se la aplicamos sobre el cuerpo para bajar la temperatura corporal. Si tiene algún tipo de lesión, por ejemplo las quemaduras tipo A, cubrimos las lesiones con vendas húmedas, ya vimos cómo hacíamos. Le damos a dar de tomar agua fresca. ¿La insolación puede causar que te baje la presión? Sí. ¿Y qué se debería hacer? Y bueno, en ese caso, como vimos en primeros auxilios, cuando una persona tiene una lipotimia, ¿qué hacemos con esa persona? La recostamos en el piso, la recostamos en el suelo, le elevamos las piernas y hacemos los primeros auxilios en caso de pérdida de la conciencia. Muy importante, si la temperatura corporal no desciende con todas las medidas que tomamos, tenemos que trasladar rápidamente a esta persona a un centro asistencial o llamar a ¿dónde? 107. Muy bien. Repasando lo que vimos. La insolación se presenta por la exposición al sol durante un tiempo prolongado, produciendo una quemadura de primer grado. El agotamiento se presenta a causa del calor excesivo, sin que la exposición al sol haya sido prolongada. Ante un caso de insolación o agotamiento, se debe llevar a la persona a un lugar fresco y aireado. Retirar las prendas empapadas en sudor.
abanicar a la víctima, aplicar compresas frías en todo el cuerpo y cubrir las lesiones con vendas húmedas. Darle agua fresca. Si la temperatura corporal no desciende y aumenta la deshidratación, la persona debe ser rápidamente trasladada a un centro asistencial. Vamos a hablar de un tipo especial de quemadura, que es la quemadura por descarga eléctrica. Si nosotros, por ejemplo, tocamos un enchufe o un artefacto que tiene algún cortocircuito y recibimos una descarga eléctrica, muchas veces la descarga eléctrica tiene una puerta de entrada y muchas veces puede tener una puerta de salida. O sea que la electricidad nos entró por un lugar, por ejemplo por el dedo, y nosotros podemos ver en el dedo una lesión que puede ser una quemadura tipo AB o B, ¿no es cierto? Una lesión que va a ser como una redondeada o en forma de úlcera. Claro, podemos tener esa lesión en el dedo y podemos llegar a tener, si estamos por ejemplo descalzos en el piso, una lesión que se llama puerta de salida. Esto es una situación grave que requiere inmediatamente asistencia en el hospital. O sea, llamaremos al 107 o iremos al hospital o llevaremos a esa persona al hospital. ¿Por qué? Porque la expresión externa de esa quemadura va a ser una cosa chiquitita, pero esa corriente eléctrica recorrió todo el cuerpo y provocó mucho daño dentro del cuerpo. El peor escenario que se nos puede presentar es que ante una descarga eléctrica el corazón se detenga y esa persona pierda la vida. Entonces, en cualquiera de las dos situaciones nosotros tenemos que actuar. Si la escena no es segura, si el entorno no es seguro, nosotros no podemos ir a trabajar, porque si no va a haber dos víctimas. Entonces, primero, cortemos la electricidad, y si no estamos seguros en el lugar, podemos utilizar un palo, pero cuidado, porque la madera no es aislante, es mala conductora. Suponiendo que la escena sea segura, ¿está bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si la persona está inconsciente, vamos a ir a chequear sus signos vitales y haremos las maniobras de reanimación cardiopulmonar en el caso de que esa persona tenga una parada cardiorrespiratoria, que la puede tener por la descarga eléctrica. La activación del servicio de emergencias médicas se realiza llamando al número de emergencias de la localidad en cuestión, para lo cual es importante haberlo averiguado con anterioridad y tenerlo a mano. En Argentina, el número de emergencias nacional es el 107. Para evitar este tipo de accidentes en el hogar o en nuestro ámbito de trabajo, este tipo de quemaduras por descarga eléctrica, ¿qué medidas de prevención podemos tomar? Poner una llave térmica. Claro, muy bien, un disyuntor eléctrico para evitar este tipo de situaciones complejas. ¿Qué otra cosa? No recargar los tomacorrientes, que es muy común en las casas sobrecargarlos. Claro, muy bien. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Controlar los artefactos eléctricos si andan bien. Controlar los artefactos eléctricos, los electrodomésticos. Por ejemplo, no llevar una estufa eléctrica al baño cuando nos vamos a bañar. Queremos bañarnos calentitos, pero terminamos electrocutados. Tomar precauciones, tener conciencia de este tipo de cosas y tomar precauciones, que es lo mejor. Alejar los enchufes de los chicos. Todas cosas que empecemos a pensar que pueden pasar o que pueden estar pasando en este momento en nuestras casas y tengamos la precaución de que no pasen más. Repasando. La descarga eléctrica puede comprometer la vida de una persona. Ante esta situación, es vital que el auxiliador se asegure que se haya cortado la corriente eléctrica y recordar que se debe evitar el contacto con el agua o con prendas húmedas porque favorecen la conducción de la electricidad. Una vez que el accidentado está alejado de la fuente de energía, se debe determinar su estado cardiopulmonar y llamar al servicio de emergencias médicas. Si el afectado está inconsciente y no respira, se deben iniciar inmediatamente las técnicas de respiración cardiopulmonar básica. Para aumentar la seguridad relacionada con accidentes eléctricos, se debe controlar periódicamente el estado de enchufes, cables, artefactos, colocar disyuntores y llaves térmicas. Llegamos al final de la clase de hoy, espero que les haya gustado, espero que les sirva, que nos sirva a todos. Está bueno saber hacer un primer auxilio ante una quemadura porque es, como bien vimos en la clase, una situación que nos puede pasar en cualquier momento y todos los días y tenemos que estar preparados. Sí, Alicia, qué sorpresa, Muy bien, un aplauso para Alicia, chicos, muy bien, Muy bien, muchas gracias. Bueno, le vamos a hacer el honor y vamos a empezar a comer entonces. ¿Se les molesta? Sí, cómo no, por favor. Muy bien, qué rico, Cuidado no se quemen, por favor.
Me pareció interesante, en particular a mí, por el tema de las quemaduras, los accidentes domésticos, ¿no? Cómo podemos prevenir. Creo que cada clase que pasa es muy bueno, ¿no? Digamos, toda la información que uno va ingresando. Bueno. Estufa directa. Sinceramente he aprendido sobre quemaduras, que fue muy importante. Bueno, con el tema de las quemaduras estuvo interesante porque siempre, yo he tenido varias experiencias en quemarme de primer grado, siempre, pero... Saber resolver los problemas o tener un conocimiento, que es lo fundamental de primeros auxilios. Tal vez el tema de las quemaduras en el ámbito hogareño es algo súper cotidiano y estuvo bueno eso.